Yo soy una aficionada, un poco osada a lo que parece. Esta osadía me viene de nacimiento. Mi nombre, el que me dio mi abuelo paterno al nacer, fue Teresa de Jesús. Dijo, cuando me vio, no sé si me vio la cara o qué, me dijo que se llame y sea Teresa de Jesús. Y este es mi mayor título de gloria, el único, creo. Yo me he permitido venir y presentar un trabajo que estoy haciendo, está en elaboración, se llama Jesús de Teresa. Y es lo que voy a intentar presentaros. Está dedicado a personas que conocen poco Santa Teresa o que quieren releerla con ocasión ahora del 5º centenario. Entonces, empezar diciendo que Teresa de Jesús no es una teóloga, en el sentido de intentar explicar o intentar razonar quién es Dios, si es que eso es la teología. Santa Teresa es una teóloga de la experiencia. Lo que nos va a contar, como bien sabéis, es su experiencia de Dios, cómo ella lo ha encontrado, cómo ella lo ha vivido, y la experiencia de Dios para nosotros, para los cristianos, tiene un nombre, que es Jesús. Es el nombre que Teresa se dio a sí misma, o se lo dieron, se lo dio el mismo Jesús, no lo sé, y desde entonces, desde que así se llamó, así la conocemos, es Teresa de Jesús. Yo lo que he querido es una intuición, no sé si es una osadía, una intuición válida, vosotros me diréis luego porque el trabajo está en elaboración, Pero yo lo que he querido es buscar a ese Jesús en las obras de Teresa. Y me ha parecido verlo de una manera progresiva, o por lo menos yo así lo he visto. Seguramente para ella se le dio y lo encontró, también desde que nació probablemente, aunque tuvo muchas aventuras y muchas idas y venidas, pero yo he querido leerlo y es el trabajo que humildemente presento y estoy intentando seguir elaborando, a Jesús como ella lo fue viviendo, elaborando también y escribiendo sobre todo, a través de sus libros. Yo he traído aquí algunos, luego si alguien quiere hago propaganda de algunas ediciones, porque ir por la vida con las obras completas es un poco fuerte, pero llevarlas así, dicen que San Juan de la Cruz la llevaba en su zurrón, llevaba siempre algún manuscrito de la Santa, y entonces es más fácil de leer, llevar un libro pequeño es más fácil que ir con las obras completas por la vida, que pesan mucho. Entonces, he traído algunas ediciones que son las que manejo y algunas yo creo que muy interesantes. Entonces, si después a alguien le interesa, se lo digo. Yo he querido ver 5 miradas a Jesús, al Jesús de Teresa. Y las he titulado así: Jesús del Evangelio, amigo, compañero, maestro de vida y enseñador de Dios. Y las he rastreado en cada una de estas 5 obras. Jesús del Evangelio lo rastreo en el libro de la vida, quizá porque es lo primero. Amigo, en el camino de perfección. Compañero, en cuentas de conciencia. Maestro de vida, lo leo en su vida y en sus fundaciones, y en su obra. Y enseñador de Dios, en el castillo interior, en las moradas. Es una aproximación, si puede servir, aquí está. Jesús del Evangelio, evidentemente, es la primera mirada a Jesús, el primer lugar de encuentro. Y yo sí hago algunos seminarios o algunos encuentros, empiezo, iba a decir por lo más fácil, y recomendando lecturas que podemos comprender, porque llega un momento en que se nos escapa a todos, a casi todos, no me atrevo a decir a todos, la vida mística, pero a algunos se nos escapa un poco. Entonces yo empiezo por lo que considero como más comprensible, como más asequible, como más a nuestro alcance. Y después, poco a poco, uno va perdiendo pie hasta que lo pierde del todo. El Evangelio que descubrió Teresa, y como ella misma dice, como bien sabéis, es un libro vivo, no es un texto. Los libros no creo yo que son simplemente textos, son libros vivos, libros que hablan. Y el Evangelio para Teresa se convirtió enseguida
como sabéis, precisamente justamente aquí en Valladolid, cuando el inquisidor general ordenó quitar todos los libros religiosos escritos en romance, y Santa Teresa tenía una biblioteca que yo creo que para su época debía de ser de las mejores que había, porque tenía todos esos libros y se los mandaron quemar, y ella fue cuando entendió, ella transcribe las palabras de Jesús como ella las entendía y como ella las vivía. Y fue a partir de ese acontecimiento donde entendió: yo seré tu libro vivo. Y para ella Jesús, evidentemente, y el Evangelio es un libro vivo por el que recorre la vida. El libro de la vida, evidentemente, contiene hasta sus experiencias más grandes, todos. Iba a decir hasta la transverberación, pero está mal dicho, incluida esas experiencias, que no son unas, sino muchas, más espirituales, más místicas, más inalcanzables. Pero yo empiezo siempre por las primeras páginas y las recomiendo, las que están al alcance de todos, creo yo, o pueden estar. Hasta la conversión, lo que se llama la conversión. Me acabo de encontrar un artículo que recomiendo bastante, muy bonito, sobre la conversión, que es de Salvador Ros García. Es un autor carmelita que tiene ediciones de estos libros y muchos trabajos, y acaba de escribir un artículo sobre la conversión. Se llama, ¿cómo se llama? Mirar lo que ha hecho conmigo. Mirar lo que ha hecho conmigo. Y con ese título tiene una aproximación a ese tema de la conversión que es verdaderamente para dejarse convertir. Si es que alguno todavía no está, aunque del todo no sé si estamos alguno. Bueno, pues en el libro de la vida yo rastreo, empezando por las páginas más a nuestro alcance, hasta esa conversión, porque a partir de ahí ella habla ya de otra vida distinta, de una vida nueva y de una vida que se la da Dios, que es dada, pero estas primeras páginas que podemos empezar a leer, yo rastreo a ese Jesús amigo, ese Jesús del Evangelio que habla, que nos habla y que nos continúa hablando. En el libro de Camino de Perfección yo busco, rastreo y encuentro, y creo que podemos encontrar, a Jesús amigo. Jesús amigo es lo que ella hizo en su vida y procuró con sus medios y con toda su personalidad, con toda su esencia de mujer también y sus triquiñuelas para buscar su amistad. Y ahí le buscó y ahí le encontró. Hasta donde podemos llegar. Siempre digo hasta donde podemos llegar, porque llega un momento en que se nos escapa el Jesús, se nos tiene que mostrar porque nosotros no llegamos a él. Pero bueno, las primeras páginas de Camino, que es un camino de oración, como sabéis, una enseñanza, un comentario al Padre Nuestro, aunque para llegar al Padre Nuestro hay que correr un poco la cuesta, porque primero dice cómo tenemos que ser y cómo es la persona que puede llegar a decir Padre Nuestro, ¿no? No empieza directamente a rezar el Padre Nuestro, sino que nos prepara con un largo camino que nadie se puede saltar. Yo luego me decís lo que os parece mejor de los textos, pero yo ahí he seleccionado uno que es el capítulo 26, del Códice de Valladolid, que es el que más conocemos, el que más se maneja y el que se guarda aquí el original, lo cual es una ventaja grande. Algunos de estos libros, editados por Salvador Ros, en libros muy manuales, muy pequeños, por ejemplo, es el Camino de Perfección de Valladolid, pero en sus notas a pie de página nos da todos los textos que en la primera redacción a la Santa le cortaron los censores. Entonces, de alguna manera, en un libro tan pequeño tenemos las dos ediciones. Resumida la primera, pero al alcance de la mano y viendo los textos que los censores de entonces no le parecían muy adecuados para una santa, como jugar al ajedrez, por ejemplo. No sé bien por qué, pero bueno, todos esos símiles que le cortaron, por supuesto cuando hace apología de las mujeres y dice que claro, que todos los jueces de este mundo son varones y por eso pues nos tienen tan acorraladas, ¿no? Todos esos párrafos fueron directamente con la tijera a alguna papelera de la época. Menos mal que está el original, es el del Escorial, y entonces pues todavía se puede leer y cotejar. Hay algunos teresianistas que prefieren esta edición del Escorial, es mucho más espontánea, mucho más libre, mucho más fluida, y algunos, se me olvidó decirlo de apagar el móvil, algunos teresianistas aconsejan y trabajan más, como el padre Tomás Álvarez, por ejemplo, sobre esta primera edición. Pero bueno, la más conocida, la más trabajada, es la de aquí de Valladolid, el Códice de Valladolid, que guardan las carmelitas descalzas, como sabéis.
En las cuentas de conciencia, que son unos relatos que a mí me apasionan, yo busco a Jesús, creo, encontrar al Jesús compañero. Y aquí hemos dado un salto. Jesús del Evangelio es el Jesús que todos conocemos, seguimos y queremos. Jesús amigo ya significa y es y traduce un trato muy personal y muy de amistad, y todas las enseñanzas de la Santa sobre la oración como amistad con Él y relación, pero compañero ya es otra cosa. Compañero, aquí dicho y aplicado a Jesús de Teresa, es el que se manifiesta, es el que viene, no es si yo me pongo a hacer oración y monólogo conmigo misma, evidentemente no estoy haciendo oración, estoy hablando conmigo misma, pero hay una oración, la oración es justamente cuando Jesús se manifiesta, Jesús habla, Jesús dice y es Él el que habla, ella es como nos lo cuenta así. Con su lenguaje, a su manera, con palabras humanas, porque no tenemos otras, pero ella dice su experiencia de lo que el encuentro con Jesús le supone. Y son sus cuentas de conciencia, o sea, os habéis recorrido, no tienen desperdicio. Son experiencias de Pascua, pascuales. Es Cristo resucitado, Cristo vivo. Es la misma experiencia de los apóstoles, cuando se encuentran con Jesús en la resurrección y evidentemente dicen con su lenguaje humano que Jesús viene y está y viene por las paredes y atraviesa, pero es su forma de decir porque no tienen otra, pero es la auténtica experiencia de Pascua del Cristo que se manifiesta, el que nosotros podemos encontrar si se nos manifiesta. Yo lo pongo ahí como compañero, como transmisor de vida que Teresa recibe, que Teresa vive y que Teresa transmite, que es la verdadera oración. La verdadera oración teresiana, ya no sé si decir de contemplación, pero no es la que nosotros hacemos con nuestros codos y con nuestro esfuerzo y con nuestro... El otro día me encontré una persona, después de unas experiencias que estamos haciendo, y me decía, es que yo me he puesto a hacer oración de quietud, pero no llego, me duermo. Digo, mira, yo que tú, ni me molestaba, ¿sabes? Yo que tú, no, deja de intentarlo, porque ponerte a querer hacer oración de quietud es como que no va por ahí la cosa. Y Santa Teresa lo dice cuando sus monjas no entienden nada, como nosotros, igual. Y dice, hijas, que contemplación es otra cosa. Hijas, que podéis seguir con vuestra oración mental toda vuestra vida. Allá vosotras. Seguir meditando y a ver si lo consigo, pero que no va por ahí la cosa. Que esto es otra cosa de la que hablamos y que lo que hay que hacer es recibirlo, creerlo, recibirlo, esperarlo y vivirlo. Pero eso es contemplación, hijas, dice ella. Bueno, si alguien no ha leído alguna vez las cuentas de conciencia, yo las recomiendo para tiempo de Pascua. Para tiempo de Cuaresma, yo lo he hecho algunas veces para tiempos litúrgicos. Para Cuaresma, camino de perfección, porque ahí, ya sabéis, ¿no? Habla de las virtudes y cómo hay que ser para rezar. Nunca Santa Teresa dice cómo hay que hacer para rezar, si hay que concentrarse, si hay que hacer autoayuda, conocimiento, concentración. De eso no habla, de eso no lo conoce ella. Esas técnicas modernas que nos parece que a lo mejor nos llevan, pero ella de eso no habla, ella no lo conoce. Y tampoco habla del momento de oración, cuánto tiempo hay que rezar, cómo hay que ponerse, cómo hay que sentarse. Ella de esas cosas las ignora todas. Ella sabe o quiere saber y quiere enseñar cómo hay que ser para rezar. Señoras mías, me preguntáis cómo hay que rezar, os voy a decir cómo hay que ser. Entonces vamos a empezar cómo tenemos que ser. Y ahí está todo. Después, si Dios nos lo da, fenomenal. Pero cómo hay que ser y cómo hay que vivir y cómo hay que portarse con el vecino, eso es la oración. Bueno, entonces el camino de perfección para la Cuaresma está muy bien, porque ahí hay que examinarse primero para saber si queremos luego ir a rezar o no. Pero las cuentas de conciencia es una buena lectura para tiempo de Pascua, porque son realmente, cuando leemos las apariciones del resucitado, pues es que es parecido. Entendemos que nos transmiten una experiencia, pero poco más, ¿no? Es decir, lo creemos, lo vivimos, pero nos transmiten algo que no está en nuestra mano. Creo yo. Después de las cuentas de conciencia, que son todas cosas maravillosas que nos cuenta de cómo Jesús le habla, lo que le dice, si le ve a su lado derecho, si se sienta con él, con ella, si le manifiesta excelencias celestiales, a mí me gusta mucho, después de eso, recomendar y leer las fundaciones. Las fundaciones,
porque donde se ve la verdadera oración es en la ocasión, en las ocasiones, no en los rincones. Es aquí, porque encontrar a ese Jesús que podemos en las cuentas de conciencia ver que se nos escapa un poco porque es sublime, pero después de eso, la vivencia de Teresa es por los caminos de la vida, por la vida, es en la vida. Y si es en los pucheros, ¿no? Es en la vida. La verdadera oración es la vida, es en la vida. Es cómo vivimos, es cómo somos, es cómo nos relacionamos y es lo que damos a los demás, que es a Dios, ni más ni menos. Pero ¿cómo le damos? ¿Cómo le manifestamos? ¿Cómo le transmitimos? Viviendo, actuando. Y ella lo hizo por los caminos, evidentemente. Y es su oración más al gusto de Dios, probablemente. No lo sé. Ahora voy a contar un cuento. Era un sabio judío muy piadoso, un anahuín piadoso, venía del campo y iba a la oración, llegaba a la oración, justo con el tiempo de llegar a la oración, pero se le estropeó el carro por el camino. Y entonces el pobre hombre se desarmó, no llegó a la oración, se me ha olvidado el libro de oraciones y yo no sé rezar. ¿Y qué voy a hacer si no sé rezar y no llego a la oración y no tengo mi libro de oraciones? ¿Y qué voy a hacer? Le dijo a Dios, mira Dios, ya sé lo que voy a hacer. Yo sé decir las letras del alfabeto, esas me las sé todas. Entonces yo te las voy a decir muy despacio y como tú sabes las oraciones, haz tú la que mejor te parezca que va para hoy, porque yo no sé. Y dice que Dios ese día, en la asamblea de los ángeles del cielo, dijo a todos, la oración que más me ha gustado hoy, la que más me ha llegado, ha sido la del pobre hombre que no tenía libro y que no llegaba a la oración, porque la ha hecho con su corazón y la ha hecho desde él. Bueno, yo no sé cómo se rezaba Santa Teresa con la carreta y con los calores, ¿no? Cuando fue a Andalucía, me figuro que no sabía ni el alfabeto ya, la pobre. Pero la auténtica oración, y es un libro donde ella se atreve a decir cuál es la sustancia de la perfecta oración, y se atreve a decirlo así y a afirmarlo, y es aquí, en las fundaciones, en el fragor de la vida y en el fragor de las fundaciones. Y es estar unido a la voluntad de Dios, dice ella, y hacer lo que tenemos que hacer, pero eso es la verdadera oración. A mí me pasma que en este libro, hecho por los caminos, algunas fundaciones las debió de hacer sentada todavía cuando estaba recluida en Toledo, pero otras las hizo sobre la marcha, andando en la carreta, no sé cómo podía escribir la pobre. Y me pasma que en ese libro y en esa movida tenga capítulos, como el capítulo 5, por ejemplo, escrito y recomendado para personas de vida activa que quieren vivir una vida plenamente humana siendo toda de Dios. Por favor, el capítulo 5 de las fundaciones en el bolsillo, no para ratos de recogimiento especial, sino para las idas y venidas, porque no tiene desperdicio. Maestro de vida llamo yo a ese Jesús de Teresa en las fundaciones. Maestro de vida en la vida, porque lo que ella hacía era realmente porque su maestro interior se lo enseñaba y se lo indicaba, y le marcaba la ruta, no solo geográfica, sino también espiritual, evidentemente. Y enseñador de Dios, enseñador es una palabra que ella utiliza, es nuestro enseñador, evidentemente se lee nada más ver casi el título del libro de las moradas, Castillo Interior, que llamó ella. Enseñador de Dios. ¿Y cómo habla de Dios Jesús? Habla con parábolas, habla con imágenes, y Teresa habla de Dios con imágenes. Habla de Dios con una profundidad y con una magnitud de las imágenes y con una sencillez al mismo tiempo y una simplicidad que nos deja boquiabiertos. Y no acabaremos nunca de leer esas imágenes que hablan de Dios. Todos sus libros, porque ella utiliza las mismas imágenes, o las repite muchas, va y viene, están en todos sus libros, pero evidentemente en Castillo Interior es un compendio de imágenes, es absolutamente un libro como una parábola de luz y de color lleno de imágenes. Yo elegí 7 imágenes, bueno, más que nada por el número simbólico 7. No por seguir cada una de ellas en una de las moradas, sino, bueno, pues 7 imágenes que me han llamado más la atención que otras, aunque
es muy difícil elegir, todas ellas son... Las imágenes que utiliza Teresa las ha aprendido primero en sus lecturas, era una lectora apasionante y apasionada, y sobre todo yo creo que en la Biblia, que es un libro de imágenes, ella está metida por sus orígenes, por su familia religiosa, que eligió el Carmelo. El Carmelo tiene su origen en la fuente de Elías, junto a la fuente de Elías. Ya solo esa imagen nos puede decir algo de lo que es el Carmelo. Y Teresa, en esa profundidad de la Biblia, leyó, copió. Casi todas sus imágenes son bíblicas o son de la naturaleza, evidentemente, el agua, el aire, el cielo, el mar no, el agua. El mar no sé si lo conoció, me parece que no, pero el agua sí en abundancia. Yo he elegido 7 imágenes, bueno, a modo de recorrido. La primera, el castillo en sí mismo. El castillo interior no es propiamente original, casi ninguna, me parece, no lo sé, los especialistas que hay aquí luego me lo confirman, casi ninguna es original de ella. Solo parece que hay una, que luego diré. Las demás, muchas son cogidas, leídas en los libros, en sus maestros, como imágenes. Lo que es original de Teresa es el proceso que les da. El procedimiento de tratarlas, el cómo las trata y a dónde lleva y hasta dónde estira esas imágenes, eso es lo propio de ella. El castillo, por ejemplo, lo habría leído probablemente en Francisco de Osuna como imagen de la persona, castillo interior, pero lo original de ella es cómo lo va a tratar, cómo lo va a desarrollar, hasta dónde nos va a llevar de morada en morada, desde nuestra persona más exterior hasta nuestro ser interno, íntimo, y hasta nuestra mismidad. Y cómo nos va a llevar de la mano a través de cada una de esas moradas, eso es lo original de ella. Cómo estira las imágenes, cómo las trata, cómo las va enlazando. Esa es la primera que ofrezco. La segunda es la abeja en la colmena, como la abeja en la colmena, para decir el trabajo de los principiantes. De todas las moradas, las moradas también, las primeras son para los que se inician y para los principiantes. A partir de la cuarta ya damos otra vez el salto a la vida mística, a la vida que Dios da, a la vida que no se gana a fuerza de esfuerzos, sino que es la que Dios nos regala y nos da, y es a la que tenemos que procurar, no con los codos ir a rezar, sino realmente abrirnos a lo que Dios nos da, que es la oración, la única oración posible, creo yo. Y en este trabajo de los principiantes, ella pone, y estamos en las primeras moradas todavía, el trabajo que hace la abeja en la colmena. Pero el trabajo que hace la abeja en la colmena para Teresa no es el autoconocimiento, la propia reflexión, no salir de sí, yo mime conmigo, sino que ella dice, si la abeja quiere elaborar algo en la colmena, tiene que salir fuera y en el néctar de las flores va a captar lo que luego trae para elaborar. Y dice Teresa, si alguien quiere conocerse, tiene que salir y volar a ver quién es Dios y cómo es Dios, para poder luego volver y en ese contraste aprender algo de quién es Dios y quién es ella. Pero el trabajo de la abeja en la colmena, y estamos en los principios, es salir, volar, y en este caso ella lo aplica al conocimiento de Dios. Y así es como uno puede conocerse. Cualquier encerramiento, a mí me encanta esta monja de clausura, porque yo no he visto nunca una clausura tan abierta. Y no solo por los caminos, sino por la mentalidad y por la amplitud. Entonces, no va a enseñarnos nunca el aislamiento, el individualismo o la cerrazón, no solo social, sino en la vida espiritual tampoco, sino que si hay algo que la caracteriza es la apertura a Dios y a los demás desde el primer momento y desde las primeras moradas de la vida. La tercera imagen de este castillo que yo he cogido es en la fuente misma del agua. Aquí estamos en las cuartas moradas, es decir, en el salto a la vida que Dios da, que lo podemos llamar mística, que lo podemos llamar contemplación, que lo podemos llamar la oración de quietud, pero la que no se puede conseguir encerrándome a ver cómo lo hago. Y ella utiliza una imagen que es preciosa, a mí me parece una pasada. Todavía estoy viendo la cara de un chico en un grupo de así joven que lo presenté y me miraba con los ojos así como abriéndosele el horizonte de la vida.
y era explicando, como dice Teresa, hay dos fuentes de agua, ella es súper gráfica. Una está plantada ahí en el campo para regar, pero hay que traer el agua con mucho esfuerzo, y con arcaduces, y con la noria, y con mangueras. Hay que traer el agua para llenar esa fuente. La otra, dice ella, está construida en el manantial, donde nace el agua. Está plantada en Dios, está plantada donde nace el agua. ¿Y qué pasa? Que siempre tiene agua. Y no solo se llena el pilón, sino que desborda. Y va a regar y va a llegar porque está plantada allí, nunca le falta el agua. Bueno, es una imagen, a mí me parece, yo no sé cómo ella podía encontrarlas, me parece una imagen preciosa, preciosa. Y para hablar de la oración de quietud, justamente en las cuartas moradas, dice como la fuente plantada en el manantial de agua, donde nace el agua, ahí es donde hay que estar, ahí es donde brota el agua, y brota siempre, porque no se agota nunca, y brota y desborda. Es la imagen de la fuente plantada en la imagen, en el manantial, en el nacimiento del agua. Y ya siguiendo de las cuartas moradas hacia arriba, el silbo del pastor. Y ella nos habla aquí, como todos los místicos, de los sentidos interiores, de cómo a Dios le captamos, pero, a ver, no le vemos con los ojos. Ella no vio nunca ninguna imagen con los ojos del cuerpo, ni oyó nunca, ni se le presentó nadie, ni tuvo apariciones corporales. Ella habla de los sentidos interiores, que son los que pueden captar a Dios, los que pueden captar algo, los sentidos del alma. Y aquí pone la imagen de un pastor que solo con un silbo muy suave las ovejas le conocen y van detrás de él. Y así dice ella, estos sentidos interiores que podemos perfeccionar y escuchar, como ese silbo es la llamada que Dios nos hace desde dentro de nosotros mismos. Solo tenemos que intentar escucharla, porque está ahí y llama, pero con unos sentidos que no son los que desarrollamos tanto cuando vivimos alocadamente, oyendo, hablando, escuchando y parlando, como yo ahora. En las sextas moradas, las quintas, me las salto, el vuelo de la mariposa. La quinta imagen son los vuelos de la mariposa. Y aquí esta imagen parece que es la auténticamente original de ella. Lo mismo, que un gusano, como nace el gusano de seda, eso sí lo había leído también. No sé si también en el mismo Francisco de Osuna, no es suya la imagen del gusano, y todo el proceso que a ella le han contado, y cuenta cómo se lo han contado a ella nunca lo ha visto, pero se lo cree porque le han contado el desarrollo. Pero cómo ella aplica ese nacimiento nuevo de la persona nueva cuando encuentra a Dios, y cómo labra esa casa que para ella es Cristo, donde va a vivir, y ya no va a vivir en ella, sino en Cristo, que es la teología de San Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, cómo ese paso es lo que es propio de ella, cómo lo desarrolla, esa originalidad de decir de este gusano, que todos somos feos y arrugados, cómo va a nacer esa mariposa y cómo puede ella labrar esa casa, que es Cristo. Bueno, ella lo explica evidentemente en las quintas moradas, pero es ahí donde tenemos que vivir y poner nuestra morada, y a donde tenemos que llegar, y a donde hemos de llegar. Si Dios nos lleva, pero también con nuestro esfuerzo y sobre todo con nuestro deseo. En las sextas moradas va a tener una imagen que a mí me parece súper bonita, y que a veces ahondamos poco en ella, me parece a mí, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la transverberación, esa imagen la tenemos todos. Y hay un caudal de libros por ahí, de publicaciones, sobre esa imagen del Bernini, de la transverberación. Si el erotismo, la sensualidad, bueno, hay cantidad y cantidad de explicaciones, y también desde el psicoanálisis. Este tipo de oración del que habla la Santa en las sextas moradas, que es una herida de amor, es la herida que el amor de Dios le produce. Esa es la oración, y ese es los ritos que puede hasta dar físicamente. Ese es el desgarro que sufre cuando ante ese Dios, ante ese Jesús del que está enamorada hasta los tuétanos, cuando siente la ausencia, la diferencia, la distancia, pues le crea un desgarrón que es que no es para menos que para sentir y suplicar y de todo. Y esa experiencia que la cuenta en la vida,
que la cuenta muchas veces, no solo una, porque la transrevelación no es un episodio aislado en su vida, es un tipo de oración, es un tipo de desgarro que ella siente cuando a Dios no le puede alcanzar. Ese tipo de desgarro lo he contado muchas veces, pero en las sextas moradas, dice ella, nunca lo he contado como ahora. Es la mejor comparación que yo he llegado a decir. Nunca he visto nada parecido y es lo que me expresa más, dice ella. Y ha descubierto, entiende o lo transmite así, nuestro Dios es un brasero encendido. Es como un brasero encendido. Y de ese brasero salen chispas, salen centellas que te tocan. Y al tocarte te abrasan y te dejan así de herida. Es el brasero encendido que es Dios, brasero ardiente, siempre encendido, del que salen chispas que nos tocan, que nos llegan y que nos dejan clac, tocados del amor. Esa es la mejor comparación, dice ella, que ha acertado a decir para hablar de lo que el amor de Dios puede hacerte, porque te toca, te llega, te toca, te abrasa. Y la última imagen de ese pequeño recorrido de 7 que he elegido, en las séptimas moradas, es la paz interior. La paz interior, cuando Teresa llega al final del recorrido, explicándolo y viviendo en la séptima morada, en el lugar que Dios habita, que es en nosotros y en nuestro interior, pero que es el lugar de Dios y el nuestro más profundo que se funden. Es increíble e inimaginable, no sé cómo no somos todos místicos, porque es lo más que se puede decir y pensar, que donde Dios habita, habitamos nosotros. Los místicos de todas las religiones viven la misma experiencia, la experiencia de encontrar a Dios y de vivir donde vive Dios, y es nuestra morada. Dice un místico sufí, de la tradición sufí, dice así, dirigiéndose a Dios: no permitas que olvide que eligiéndote a ti he optado por caminar en el misterio, por vivir ni en el cielo ni en la tierra, sino en ti, ese lugar misterioso que es mi casa. Ahí está. Es la intuición de Pablo, cuando para explicar a Dios dice que en Él nos movemos, en Él existimos y en Él somos. Y hay explicaciones maravillosas e imágenes maravillosas. Hay una que me gusta mucho, que es de Salvador Paniker, en un librito que se llama Iconos del Misterio. Es una pasada para explicar la experiencia de Dios. Este libro, que se llama así, Iconos del Misterio, la experiencia de Dios. Y yo a mis alumnos, cuando daba clase de religión, les decía, ¿a quién puede dedicar el autor un libro que se llama Iconos del Misterio, la experiencia de Dios? ¿A quién se lo puede dedicar? Y los chavales empezaban a decir, pues a los curas, a las monjas, a los santos, ya no sabían a quién decir, pues un libro sobre la experiencia de Dios, ¿a quién se puede dedicar? Pues decían de todo. Yo no, frío. El libro está dedicado a los que son capaces de apagar el televisor. A los que son capaces de apagar el televisor. Un libro sobre la experiencia de Dios. Yo cuando vi la dedicatoria compré el libro porque dije, esto promete. Y este Salvador Paniker comenta este texto de Pablo, en él nos movemos, existimos y somos, y dice, ¿cómo explicar este misterio? Que vivimos en Dios, que somos en Dios, ¿cómo explicarlo? ¿Con qué imagen? Y dice el hombre, ¿podría ser como pez en el agua? No me acaba de gustar. Pez en el agua, un pez está en el agua, pero es muy distinto del agua. Como una gota de agua en el agua. Una gota de agua es una gota, pero es agua, su esencia es agua. Entonces, a lo mejor en Dios nos movemos, vivimos y existimos, a lo mejor la imagen me parece muy bella, como una gota de agua en el agua. Somos agua, una gota, pero agua. Y solo podemos ser una gota de agua en el agua, porque si no, sequía total. Bueno, esa es la séptima morada, la imagen de las imágenes. Yo he reducido mucho las imágenes de Teresa porque ella utiliza muchísimas más, todos sus libros son imágenes, pero bueno, he llegado a esas 7. Justamente iba a preguntaros qué os parecía el intento.
el intento de rastrear a Jesús en Teresa, porque Jesús es Jesús, el mismo, el único. Yo creo que si se profundiza... A ver, a Teresa hay que leerla, evidentemente. Hay que entrar y hay que leerla. Hay que conocerla leyéndola, no hay otra forma. Y yo creo que el que pica de esta golosina, como dice ella, se engancha, porque ella engancha. Claro, igual no es una lectura muy actual, ¿no? Yo normalmente no la veo en los telediarios. Pero bueno, antes me venía una palabra que la tenía ya apuntada, pero es que no he dicho casi nada de lo que tenía apuntado, que es cuando ella habla de engolfarnos en Dios. No es muy actual, ¿eh? Esto sí que es absolutamente. Pero dice engolfarnos en Dios. Es una imagen que me encanta. Cuando un barco arranca, rompe amarras y se lanza en el mar, llega un momento en que se pierde en el horizonte, ya no se le ve. Y eso debe ser engolfarse en Dios. Yo tampoco sé mucho lo que es, ni a Santa Teresa. Creo que hay que correr el riesgo de leerla, pero es como todos los riesgos. Mira que los que han ido a Rusia a esquiar no corren riesgos ahora mismo, están ya empezando. Pero es un riesgo como otro que hay que hacer. Lo que no podemos es perderla. Todos los que estáis aquí, lo que no podemos es perderla, porque perdemos una gran riqueza. Y una gran riqueza nuestra como persona, no por conocer un autor castellano del siglo XVI, sino porque nos perdemos a nosotros mismos, nos perdemos algo nuestro. Yo una compañera que tenía y me dice un día, ¿sabes qué me pasa? Que me parece que me estoy perdiendo algo, que me estoy perdiendo algo. Decía, digo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos estamos perdiendo, pero por favor no nos perdamos. Si la tenemos, no nos perdamos. Luego todo el mundo no la va a leer, ni la va a conocer, y bueno, los caminos de Dios son grandes, ¿no? Mira si leen a los sufis o buscan cuentos de los sabios judíos. Pero si la hemos encontrado alguna vez, no la perdamos, por favor. Y si tenemos la inquietud y el centenario nos lo pone en la mano, por favor, no la perdamos, que es nuestra Santa Castellana. ¿No? Digo yo, ¿no? Es una riqueza impresionante. Yo os invito a leerla, a releerla y a volverla a leer con los libros en la mesa, ir de uno a otro o siempre en el mismo, como queráis, pero es una riqueza que no deberíamos perder. Es como quien encuentra el manantial de agua y teniendo sed se marcha por ahí a la sequía, pues nos vamos a morir. Pero hombre, que no nos muramos así como tan secos.